La finalidad de toda biblioteca, a fin de cuentas, es buscar solventar las dudas que se presenten en su comunidad, en toda la población de usuarios que la frecuente. Es por esto que todas las unidades de información deben establecer ciertas estrategias para poder resolver estas dudas, estas inquietudes, estas preguntas que se realizan en los diferentes entornos. Que no nos damos simplemente un espacio en donde el usuario llegue, se le entregue un libro y ya. Que sea un espacio en donde se les pueda brindar de la medida de lo posible más información de la que ellos tal vez necesiten. Porque antiguamente se pensaba que la biblioteca estaba simplemente para entregar un libro que respondiera una pregunta, sin tomarnos la molestia de averiguar si dicha pregunta era contestada correctamente o en qué entorno se presentaba o por qué se presentaba. Lo importante actualmente es no solo entregar el libro adecuado, sino hacer un proceso regular para que todos nuestros usuarios puedan resolver sus dudas de la mejor manera posible. Es por esto que al realizar todo un estudio de la pregunta, de la duda, de la inquietud que se presente en el usuario, podremos conseguir resolver de la mejor manera de sus dudas. De esta manera recuperando apropiadamente la información que él requiera y brindándole el material, el mejor material posible para solventar sus dudas. Así como hay una gran variedad de usuarios, las dudas también son bastante variadas, bastante específicas de cada usuario. No podemos simplemente suponer que porque un usuario en una oportunidad llega y nos pregunta algo sobre economía, la siguiente vez que regrese a la biblioteca, la pregunta va a ser la misma. Tenemos que estar preparados para poder responder todas y cada uno de los tipos de preguntas. Que si bien conocer completamente absolutamente todos los temas es una tarea apoteósica, sí es bueno que estemos empapados en los temas, sobre todo conociendo a nuestra población. Todo este estudio se ha hecho previamente, por lo cual tenemos una idea de qué tipo de inquietudes pueden presentarnos, pero es cuando estamos frente al usuario y sabemos en qué radicará su inquietud, su duda, que empezaremos a realizar toda la investigación para brindarle la documentación apropiada. Que no sea como antiguamente se realizaba simplemente entregar un libro, responder una pregunta. Lo importante es averiguar en qué entorno se presentó, por qué se da la duda, a qué se dedica la persona y ahí podremos saber realmente cómo es que esta persona llegó a tener esta inquietud. No es simplemente que la persona llega y nos pregunta acerca de un tema y sobre ese tema le respondamos si tenemos el material o no tenemos el material. Lo importante a la hora de responder una duda es, si bien siempre tener una respuesta para nuestros usuarios, también que esta respuesta sea lo mayormente satisfactoria posible. No simplemente que nos resumamos a si no tenemos el libro o si no sabemos el tema, le digamos al usuario que no tenemos el conocimiento o no tenemos el libro. Que podamos ir un poco más allá. A fin de cuentas, la satisfacción de esta persona incurrirá en que regrese a la biblioteca o en que inclusive nos recomiende para otras personas. Todo parte del servicio que le ofrezcamos. Es por esto que recuperar la información parte no desde el momento en que la persona llega a la biblioteca y nos hace la pregunta. Viene un poco más allá. Hay un proceso, toda una línea que sigue esta pauta. Será lo que lleguemos a explicar un poco más a fondo, cómo es todo el proceso de recuperación de información apropiado, cómo podemos llegar a brindar una solución documental indicada para que la persona a fin de cuentas satisfaga sus necesidades, porque al final de cuentas para eso estamos nosotros como bibliotecarios, como dadores de información, no simplemente para entregar libros como prestamistas, sino para solventar esas dudas y conseguir que el usuario o el grupo de usuarios logren resolver sus inquietudes, se sientan a gusto, conformes y esta satisfacción los lleve a regresar a la biblioteca con nuevas dudas y de la mano de las inquietudes que a ellos les presenten, nosotros también empezar a aprender un poco. Veremos entonces cuáles son esos puntos a tener en cuenta, cuál es esta línea que se marca para poder hacer una buena recuperación de información y darle una satisfacción lo mejor posible a nuestros usuarios.
para tener en cuenta cuál es el proceso apropiado que debemos llevar a la hora de recuperar información apropiadamente para nuestros usuarios. Debemos entender también que el concepto se ha ido modificando con el paso del tiempo. Como les mencionaba anteriormente, antes se creía que simplemente se entregaba un documento, un libro, un material que respondiera a la pregunta de la persona. Esto simplemente basándonos en lo que teníamos en la biblioteca físico, pero con el pasar del tiempo y en la modificación de brindar información, también se ha modificado bastante todo este tema, pues ya no solo entregamos libros concernientes al tema, y también nos apoyamos demasiado en todo lo que ha sido las redes de comunicación, todo lo que son los medios informativos, todo lo que es la era virtual. Es por esto que en la época actual no solo entregamos un libro físico que podamos facilitar en nuestra biblioteca, también nos apoyamos bastante en todo lo que son las bases de datos bibliotecarias, en los buscadores de internet académicos, en tesis que se prestan en todos estos espacios, en imágenes, en videos, en audios, inclusive audioconferencias. Todo este tipo de material no es quedarnos simplemente entregando un libro que puede responder a una pregunta, sino entregar todo el material posible que sea pertinente, preciso y veraz al tema que la persona quiere resolver. A fin de cuentas, entre más documento le prestemos a la información, esta persona pueda sentirse mucho más satisfecha. No es tampoco saturarlo de información y llenarlo de 5 libros, 4 videos, es simplemente buscar todo el material pertinente al tema, que sea muy puntual, pero que también sea preciso, que todo el material que le estemos entregando, sea un libro, sea un video, sea un audio, sea una imagen, responda a la pregunta. Que si de esta pregunta podemos entregarle diferentes formatos, perfecto. Con eso la persona podrá tener diferentes puntos de vista y decidir él mismo cómo plantear su respuesta. Que si solo encontramos un libro, que este libro sea lo más preciso posible. A final de cuentas, lo que nosotros buscamos como dadores de información es que la persona encuentre la respuesta a su pregunta. Esto cómo se consigue con la siguiente línea que se irá marcando para poder ver cómo es todo el proceso, toda la línea de recuperación de información. ¿Cuándo empieza realmente la recuperación de información? Pues, si bien nosotros empezamos a trabajar desde el momento en que la persona llega a la biblioteca o se comunica con nosotros por algún medio de comunicación, llámese presencial, que llegue a preguntarnos directamente, por una línea de correo electrónico, por un chat virtual o por una línea telefónica, no es ahí donde realmente empieza todo el proceso de resolver una duda. Empieza en el momento que la persona tiene su inquietud. Esto no depende de nosotros como dadores de información. Esto es completamente variable y se presta en diferentes entornos independientes a la biblioteca. Pero, aun cuando se presta de manera independiente, no podemos dejarlo de lado. Este punto es crucial, es de suma importancia para poder responder la pregunta de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque desde allí entenderemos el porqué de la pregunta. Si se da en un entorno laboral, la persona estaba teniendo una conversación con sus jefes, con compañeros, con algún personaje de su entorno de trabajo y le surgió la duda, o tal vez para presentar un proyecto, o tal vez para conseguir un ascenso. Lo importante aquí es que se le surgió la duda en ese entorno. Como también pudo haber sido un entorno social, estaba con sus amigos, hablaban de diferentes temas, no conocía el tema, pero quiere empaparse un poco más y llega a la biblioteca en un entorno académico, bien sea en un colegio, en una universidad o en un entorno investigativo un poco más especializado. Necesita resolver una tesis, necesita realizar un trabajo, necesita responderle una pregunta a su instructor, a su profesor, y allí empieza todo el proceso. Es aquí en donde la persona se plantea la pregunta y empieza a buscar una manera de responderla. Esto bien puede suceder solventándola con material que tenga a su mano en su hogar, pero desde el momento en que la persona pone la confianza en nuestras manos de responder esa pregunta, es cuando nosotros debemos indagar. Y es ahí cuando pasamos de el momento en que la persona plantea la duda y cuando se acerca a la biblioteca, quien sea de manera presencial o de manera virtual. En cualquiera de las dos formas, nosotros debemos estar en completa capacidad de darle una respuesta. Pues, como les decía previamente, la importancia de la biblioteca es siempre brindarle una respuesta al usuario, pero que esta respuesta no sea monosilábica, si tenemos, no tenemos, sino que vaya un poco más allá.
que al indagar podamos solventar la duda de la mejor manera. Es por esto que cuando la persona se comunica con nosotros, bien sea que cruce las puertas de la biblioteca, ingrese al establecimiento o nos envíe un correo o nos escriba un chat, nosotros estamos completamente dispuestos a solventar su duda. ¿Qué pasa en este punto? Cuando la persona ya pasa de tener su duda a querer resolverla en la unidad de información, cae en nosotros la responsabilidad de empezar a indagar. Muchas de las personas inclusive no saben realizar su pregunta y tienen la duda, pero no saben cómo plantear la pregunta. Es por esto que nosotros tenemos que indagar. Si vemos que la persona tiene su duda bastante clara, empezamos simplemente a buscar desde ahí, buscar temas de interés, temas relacionados con la inquietud que está, pero también indagar un poco más. Es mucho más importante indagar acerca de en qué entorno se dio la pregunta que responder en sí la pregunta, porque entre más información tengamos, será mucho más sencillo poder encontrar material o poder redireccionar a la persona a los libros que está buscando. Ahora, si la persona no tiene claro cómo establecer su pregunta, debemos empezar a mirar cuáles son los temas en donde se le presentaron, qué estaba haciendo la persona, a qué se dedica, qué estudia, en qué espacio se fue generando toda esta inquietud. Así, cuando ya tengamos claro que la persona, por qué se dio la duda, tendremos mucha más información. Este tipo de información se consigue por medio de indagar. Hay algunas herramientas que son bastante útiles para poder eh, adquirir esta información, como por ejemplo lo es tal vez una encuesta muy rápida, hacerle unas preguntas puntuales acerca del tema, acerca de los espacios, indagar un poco de esto. O también se puede hacer una entrevista personal con la persona, tomarse unos minutos para sentarse a hablar con ella y empezar a saber cómo es su entorno y así ir conociendo en qué tipo de ambiente se mueve, en qué ambiente social, en qué ambiente laboral, en qué ambiente académico, conocer esos espacios y poder así tener más información a la persona. Esto nos servirá no solamente para responder la inquietud, para solventar la duda, sino para conocer a nuestro usuario. Tal vez es un usuario nuevo al cual podamos brindarle información mucho más adelante y se convierta en un usuario regular. O si ya es un usuario regular, poder de seguir cumpliendo los estándares que la persona quiere resolver. Una vez podemos establecer una pregunta estructurada con fuertes bases, es ahí donde empezamos a responder la pregunta que le surge a la persona. Es ahí, no simplemente quedarnos en lo que él nos pregunta, responderle sí o no y listo. Esto es bastante fructífero cuando la persona está hablando con nosotros frente a frente. Pero si recordarán, al principio mencionaba que también hay canales virtuales por los cuales las personas pueden comunicarse con nosotros. Igual están canales telefónicos, aunque esta alternativa ya casi no se usa, pero es un medio que también se está utilizando. ¿Qué pasa cuando la persona no está con nosotros frente a frente preguntándonos? Es un poco más tedioso porque no podemos entrar a indagar completamente o el canal de comunicación no es tan receptivo como si ya estuviera frente a nosotros. Pero aún así tenemos que tratar de indagar lo más que nos sea posible y aún al ser en un entorno virtual hacer preguntas mucho más concretas. Elaborar una pregunta para saber qué es la duda que tiene la persona. O simplemente, no es simplemente como ya les he venido recalcando un poco en todo esto, preguntar por preguntar. Es saber qué le estamos indagando a la persona, conocer cuál es su inquietud, cuál es su duda y así poder resolverla de la mejor manera posible. Así, cuando ya sabemos puntualmente qué quiere la persona, empezamos a usar todas las herramientas de investigación que tenemos a nuestro alcance para poder brindarle el material apropiado y empezar a responder la duda. Esta es la segunda parte. Como les decía, esto se compone de una línea que es de tres partes. La primera es cuando el usuario tiene su duda y empieza a buscar formas de resolverla, que si no las tiene a su alcance se acerca a una biblioteca para poder responder. El segundo momento, la segunda fase de esta línea es cuando se acerca a la biblioteca y nos confía a nosotros el poder resolver esta duda. Es allí donde se hacen ciertos momentos que son bastante claves. Uno, es la atención que le brindamos a la persona, la importancia que le damos al escucharla y no simplemente responder de manera monosilábica. Dos, es el tiempo que le dedicamos a la persona, no solo al escucharla, sino al responder la duda. Este factor es bastante variable, dependerá mucho de qué tan profunda sea la duda. Hay preguntas que podemos responder de manera muy rápida, un horario, una línea de atención, un correo,
los servicios que ofrece la unidad, pero hay dudas que son mucho más complejas cuando están elaborando una tesis, tal vez un trabajo de investigación. Son bastante variables y dependerá de nosotros manejar apropiadamente el tiempo, tanto para realizar espacios, como les decía anteriormente, para trabajar todos estos temas, lo que es una, bien sea una entrevista o una encuesta, que no sea algo muy elaborado, que no nos tome horas y horas y horas para al final darnos cuenta que no tenemos el material, que esto sea muy puntual e igualmente cuando ya tengamos todo el conocimiento para resolver la duda, la búsqueda sea lo más rápida posible. Hay unas que dependiendo de la complejidad puede tomarnos horas o días, pero si nos tomamos el momento de indagar, ya después veremos y le diremos a la persona que en el momento estaremos investigando que podemos comunicarnos con él a una línea telefónica o a un correo para enviarle los documentos. Pero si podemos hacerlo de manera inmediata es mucho mejor. En el caso de temas mucho más específicos, lo recomendable es tomarse un tiempo propicio, no simplemente, listo, tengo la pregunta, ahora hoy busco el primer documento y se lo entrego. No, es hacer una buena búsqueda, es brindarle una información lo más puntual posible y de la cual la persona pueda sacar la mayor información que le funcione. Por esto, el tiempo es un factor muy importante, porque se cree que entre menos nos demoremos, la persona estará más satisfecha. Y tal vez si ella piense que sí, le entrega un material rápido, sí, podrá leerlo en menor tiempo, pero y si este material no le sirve, sentirá que todo lo que le preguntamos al final no sirvió de nada. Ahora, si usamos un tiempo apropiado, un tiempo medio para preguntarle y un tiempo medio para responder su duda, dirá, bueno, nos tomó cierto tiempo el poder encontrar realmente qué inquietud tenía, se tardó cierto espacio, cierto lapso de tiempo para entregarme el documento, pero es el documento que yo buscaba y solventó mi duda y respondió mi inquietud. Entonces, por eso es un factor que juega demasiado para nosotros en este punto y no podemos dejar que se amplíe demasiado o que sea muy reducido. Debemos jugar de una manera muy inteligente con este factor. Ya para finalizar esta línea, como les mencionaba anteriormente, son tres puntos cruciales. Cuando se genera la duda en el usuario, cuando se acerca a nosotros a preguntarnos, y el tercero y posiblemente el más importante de todo este proceso es cuando le entregamos el documento. ¿Por qué es tan importante? Muchos pensarán que cumplieron cuando hicieron toda la indagación previa, cuando ya se tomaron el momento de realmente ofrecerle un documento a la persona, pero no. Realmente el momento crucial en todo este proceso es cuando la persona empieza a leer el documento, empieza a ver si realmente este documento le fue útil o no. Esto se llama la satisfacción de la necesidad y es en donde el usuario decidirá si el documento que se le entregó fue útil o no. Esto no es tan variable como se puede creer, porque si realizamos una buena búsqueda, pero tal vez en algún punto no pudimos encontrar un documento tan preciso como nosotros creíamos, el usuario se puede sentir un poco frustrado al haber invertido tanto tiempo realizando una entrevista o respondiendo unas preguntas para obtener un documento que no le sirve. Por esto es muy importante que el segundo proceso sea lo más preciso posible. Así, si el usuario al final se da cuenta que el documento que le entregamos no es útil, se sentirá en la confianza o podrá haber visto el interés en el funcionario para acercarse nuevamente y decirnos que el documento no es tan preciso como él necesita, que si podemos buscar alguno otro. Ahora, que es también muy importante que mientras le ofrecemos uno o dos libros a esta persona, nos tomemos el tiempo de ver algún material complementario, algún otro documento, o como les decía, apoyarnos en bases de datos o en las redes, en todas las redes de comunicación, en internet, para buscar más material que pueda serle útil. Así, cuando la persona se acerca a preguntarnos, tenemos más material de apoyo para que pueda leer y para que pueda sustentar la base. Por esto suplimos un poco más esta necesidad presente en el usuario. Y al final de cuentas él sentirá que realmente le estamos dando la importancia a su duda. Ahora, si definitivamente no en nuestra unidad o con los medios que contamos no podemos solventar la duda de la persona, también es muy importante que no le digamos simplemente, no, mira, no tenemos más material, no tenemos más libros, o desde un principio no tenemos libros. ¿Es una respuesta? Sí. ¿Es válida? No. En este punto,
¿Cuál debe ser la función del bibliotecario? Que si bien no tiene el material para solventar la duda del usuario, tiene a su alcance recursos que pueden resolver esa duda. Que si bien en Internet es un poco complicado en conseguir información, nosotros debemos volvernos expertos en su búsqueda y si no la tenemos a la mano, hay otras unidades, hay otros espacios, hay centros de documentación, hay otras bibliotecas, hay universidades donde pueden investigar. No es simplemente conformarnos con decirle no, no lo tenemos, sino tal vez comentarle no tenemos en este espacio, pero mira, en este centro de investigación, en este estudio, en esta universidad, en este laboratorio, puedes conseguir documentos que facilitan tu investigación, donde puedes encontrar lo que estás buscando. Y no solo es simplemente decirle que los puede encontrar ahí, también ir un poco más allá, darle una línea de atención del espacio, darle un horario, darle una dirección, una ubicación. Así la persona, tal vez con nosotros, no encontró la información que estaba buscando, pero le estamos brindando una vía de alternativa para que vaya e investigue. Y si bien nosotros no estamos respondiendo su pregunta, estamos dándole alternativas y podrá sentirse en confianza para volver a nuestro centro de información y seguir respondiéndonos a estas dudas. Se sentirá importante a fin de cuentas, que es lo que tenemos que lograr nosotros, darles la importancia a los usuarios para resolver sus dudas. Usar todos los recursos que nos sean posibles, todas las herramientas, todas las habilidades que podamos desarrollar para que finalmente el usuario responda a su duda, para que no se vaya con las manos vacías, para poder satisfacer su inquietud o encontrar un espacio donde realizarlo, que a fin de cuentas es nuestra labor, responder preguntas de manera que la persona se sienta a gusto, que pueda solventar su duda y no simplemente prestar un libro o dar una respuesta seca y apática, que la persona realmente sienta que su inquietud está en manos de confianza. Apoyarnos para realizar una buena pregunta no es algo que solo debemos enseñar a los usuarios, sino también nosotros saberlo manejar. Es por esto que mientras vamos hablando con el usuario, vamos sacando palabras clave. Estas palabras clave serán las que nos lleven a saber puntualmente qué tema necesitamos buscar. No empezar a indagar por la red o por el acervo bibliográfico. Es extraer la información precisa de lo que quiere saber nuestro usuario. Por ejemplo, el usuario quiere saber acerca de la gastronomía y cómo será su evolución en los tiempos del siglo XXI y el nuevo milenio. Aquí lo que extraemos es gastronomía, lo que extraemos es el nuevo milenio, cómo será su evolución. Pero me dirán, simplemente se pone la frase completa en internet y ya nos arrojará resultados. Sí, pero esos resultados, ¿cuántos son útiles realmente? Y realmente estamos usando bien el buscador. Muchas veces se cree que porque tenemos muchos resultados, tendremos mucho de donde rescatar, pero realmente de un promedio de esta búsqueda nos puede generar, por ejemplo, 1000 resultados. De esos 1000 resultados, máximo miraremos 3, 4 páginas y de esas 4 páginas no leeremos completamente la información. Lo que tenemos que hacer aquí es utilizar una herramienta que se conoce como la ecuación de los booleanos. ¿Qué son estos? Básicamente son conectores que nos ayudarán a simplificar mucho más la búsqueda, en donde rescatamos estas palabras claves y las unimos con los operadores booleanos. En estos conocemos los básicos como son el OR, el AND, el NOT. ¿Para qué nos sirve? Para hacer mucho más específica nuestra búsqueda. Un ejemplo, el buscador booleano OR nos sirve para unir información que vaya relacionada. Por ejemplo, en el ejemplo que les hacía anteriormente, podemos buscar gastronomía, AND, que es un conector para unir los términos evolución AND siglo XXI. Y al final lo terminamos con el OR, que sería agregar nuevo milenio, que es un adyacente. Entonces usamos estos conectores para hacer nuestra búsqueda más precisa. Pero si queremos excluir algún término, usamos el conector NOT. O el conector NOT, no, que con este excluimos todo. Entonces, usando el mismo ejemplo, sería gastronomía and nuevo milenio, NOT historia. No queremos saber la historia de la gastronomía, solo queremos saber cómo será su proyección a futuro. Este es un ejemplo muy simple, pero lo podemos utilizar en cualquiera de nuestras búsquedas, sacando los términos clave y sabiendo cuál es el tema que vamos a utilizar. Ahora, si
realizamos las búsquedas por internet, usamos también todo lo que es el extractor de publicidad, porque muchas veces la publicidad es la que nos satura. ¿Cómo hacemos para quitar toda esta publicidad de internet? Simplemente ponemos nuestra búsqueda con los booleanos o con las palabras claves que utilizamos y entre paréntesis agregamos el menos.com. Así todas las publicaciones que sean comerciales, que sean de venta, serán excluidas de nuestra búsqueda y pasaremos de 1000 resultados a 10 que sean precisos al tema que estamos buscando. Y así conseguiremos darle una respuesta apropiada, certera y que busque complacer completamente la necesidad de información que tiene nuestro usuario. Lograr su satisfacción.